La frecuencia de los muertos. Nunca volví a encender una radio desde entonces. No lo digo como una exageración. Lo digo porque si alguna vez la escuchas, te encontrará. Mi nombre es Iván y esto sucedió hace 6 años, en una de esas casas viejas de madera cerca de Piedras Negras. Vivía solo con mi madre después de que mi padre desapareciera sin dejar rastro. Ella nunca hablaba del tema, pero a veces por las noches se sentaba frente a la ventana como esperando que volviera de algún lugar que solo ella conocía. Nuestra casa tenía una estructura vencida por el tiempo. La madera crujía incluso cuando nadie caminaba sobre ella. El techo goteaba cuando llovía y las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que mi madre decía que eran recuerdos de otros tiempos. No teníamos televisión, ni internet, ni señal de celular. Solo libros polvorientos, silencio y un desván al que ella me prohibía subir. Una tarde, mientras ella dormía, subí por curiosidad. Entre baúles oxidados y retratos con los rostros desdibujados por la humedad, encontré una radio vieja metálica. De esas de perilla gruesa y antena quebrada. A pesar de su aspecto, funcionaba. Emitía una estática densa, como si estuviera conectada al fondo del mar. Jugué con el dial sin mucha esperanza de captar nada hasta que la encontré, una frecuencia sin identificación. 103.3. No había música, ni locutores, ni comerciales, solo voces. Pero no eran voces normales. Susurraban en tonos distintos, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo, desde muy lejos. Algunos lloraban. Otros reían, pero no una risa alegre. Era el tipo de risa que uno suelta cuando ha perdido la razón. Había una angustia tan palpable en esos sonidos que me paralicé. Pensé que era interferencia o alguna estación abandonada, pero esa noche la radio se encendió sola. Eran las 3:33 de la mañana. Las voces sonaban más cerca y ya no eran murmullos confusos, decían cosas. Iván, ¿estás escuchando? Abre la puerta. No dormí. A la mañana siguiente encontré la radio en el suelo de mi cuarto. No recordaba haberla traído desde el desván. Mi madre me miró raro cuando le conté. No dijo nada. Solo encendió una vela y la dejó ardiendo en la cocina, sin explicación. Seguí escuchando la frecuencia por las noches. Cada vez se hacía más clara. Empecé a grabarla con un viejo casete. Intenté reproducirla al revés, limpiarla con software. Una noche logré descifrar una frase escalofriante. Aquí no hay luz. Y después, estamos atrapados en la señal. Después de eso, comenzaron las alucinaciones. Sombras que pasaban por el rabillo del ojo, susurros cuando me lavaba la cara, reflejos que no coincidían con mis movimientos. Un día, vi a mi madre hablando sola frente al horno apagado. Murmuraba en un idioma extraño, como si repitiera algo que había escuchado miles de veces. Le grité. Ella se giró lentamente y tenía los ojos en blanco, pero al parpadear volvió a la normalidad. Juró no recordar nada. Las noches se volvieron insoportables cada vez que la radio se encendía, y siempre lo hacía a las 3:33. Las voces gritaban, ya no pedían ayuda. Maldiciones, gemidos, sonidos de carne desgarrándose, como si alguien estuviera siendo devorado en vivo. Y siempre, entre todo ese caos, una voz. Mi voz repetía mi nombre. Iván, Iván, Iván. Una madrugada, la señal cambió. No solo escuchaba, veía.
La radio expulsó un zumbido ensordecedor y en el aire, justo frente a ella, apareció una especie de niebla vibrante, como una pantalla de humo. Dentro, imágenes fugaces, una habitación llena de cadáveres colgados de cables, una figura arrastrándose por un túnel de radios rotas. Y luego, mi habitación, pero en ruinas, con mi cuerpo muerto en la cama. Grité. Tiré la radio al suelo. La aplasté con una pala. No sirvió de nada. La noche siguiente volvió a estar sobre mi escritorio, intacta, encendida. Mi madre empeoró, comenzó a sangrar por los oídos, a escribir cosas con los dedos en el polvo de los muebles, cosas como no es esta casa, la frecuencia lo atraviesa todo. Llamé a un doctor del pueblo. Cuando llegó, la encontró sentada frente a la radio, hablándole, pero no con su voz, era masculina, grave. Le decía al doctor: no se meta, él ya está conectado. Después de eso, mi madre dejó de hablar por completo. Intenté huir. Empaqué una mochila y caminé por la carretera hasta que el sol salió. Pero al volverme, después de horas caminando, la casa estaba ahí, a mis espaldas, como si nunca me hubiera movido. Esa noche fue la última. La radio no solo transmitía, abrió una puerta. Las paredes se agrietaron, pero no en líneas normales. Parecían pulsos, como ondas de sonido congeladas en concreto. El aire vibraba. De cada rincón surgían manos de humo negro, tocando todo, arrastrando muebles, jalando mis pies. Y del altavoz salió él. Un hombre deformado, sin rostro, con la piel hecha de alambres y botones oxidados. Tenía una perilla incrustada en el pecho y en lugar de ojos, parlantes. Me habló, pero no con voz, con una frecuencia, un zumbido que se metió en mis huesos, y entendí. Yo ya no era un oyente, era el canal. Desperté 3 días después en el hospital del pueblo. Dijeron que me encontraron gritando en medio del bosque, con los oídos sangrando y la lengua mordida. Nunca encontraron la casa, nunca encontraron a mi madre. No volví a buscarla. Hoy vivo en una ciudad donde las frecuencias de radio están controladas. Nunca prendo ningún aparato viejo, pero a veces, cuando paso cerca de alguna tienda con radios encendidas, todos los diales se ajustan al mismo canal, 103.3, y en la estática todavía escucho mi nombre. La letra pequeña. Nunca fui alguien particularmente supersticioso. Crecí entre libros, ciencia y la lógica aplastante de que todo tiene una explicación. Pero si hay algo que me enseñó este infierno por el que pasé, es que hay cosas que no caben en ninguna ecuación, y que el diablo, si existe, no necesita fuego ni cuernos, solo necesita que estés desesperado. Todo comenzó con una desgracia. Mi madre enfermó de algo que los médicos no lograban diagnosticar. Se consumía en vida, y cada hospital visitado solo confirmaba que no podían hacer nada. Yo tenía 26 años, sin dinero, sin familia cercana, solo un trabajo miserable que no alcanzaba ni para los medicamentos básicos. Fue en ese estado, roto por dentro, que conocí a él. Lo encontré en un rincón olvidado del internet, un foro viejo, enterrado, con una interfaz anticuada y comentarios en idiomas distintos. Todos hablaban de el favor, de un precio que vale la pena si sabes lo que deseas con el alma. Entre los usuarios había un nombre que se repetía, Nagemot. Era ridículo. Un ritual digital, decían. No velas, no sangre. Solo aceptar los términos. Abrir una página, decir en voz alta tu deseo y pulsar aceptar. Me reí, luego lloré y finalmente decidí hacerlo.
Para mi desgracia, con eso, la pesadilla comenzó. La pantalla de mi laptop se puso negra tras aceptar. Por unos segundos no pasó nada, hasta que una frase blanca apareció en el centro. El precio será revelado en sueños. Esa noche soñé con una habitación sin ventanas, con las paredes cubiertas de rostros humanos que gritaban sin hacer ruido. En medio, un hombre con traje antiguo, sin ojos, solo cuencas vacías que goteaban tinta. Me miró, sonrió y me susurró: «He escuchado tu deseo. El precio será proporcional a tu alma». Desperté temblando, pero al día siguiente mi madre amaneció sentada en la cama, comiendo con hambre, rosada y viva, como si jamás hubiera estado enferma. Ni los médicos entendían cómo. Las pruebas mostraban un cuerpo perfectamente sano. Era un milagro. Durante semanas todo fue perfecto. Sentí culpa, sí, pero también alivio, y comencé a olvidarlo, hasta que llegaron los apagones. Empezaron una vez a la semana. A las 3:33 de la mañana exactas, todas las luces de mi apartamento se apagaban durante 33 segundos. No importaba si era tormenta o cielo despejado. Lo inquietante era que, durante esos 33 segundos, yo no podía moverme. Mis músculos se congelaban y el único sonido que podía oír era un eco, como cientos de uñas arrastrándose sobre metal. A la cuarta semana, algo nuevo ocurrió. Desperté una noche bañado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. No vi nada. Pero al encender la luz, había palabras escritas en el espejo con algo oscuro. «Aún no has pagado». El miedo me empezó a corroer. Intenté contactar con el foro, pero ya no existía ni un rastro. Comencé a buscar testimonios similares. Encontré dos: una mujer en Canadá que había deseado tener un hijo y un hombre en Brasil que había pedido salvar su negocio. Ambos habían muerto en circunstancias absurdas, con rostros congelados en una mueca de horror. Ambos tenían las uñas arrancadas. El sonido de las uñas volvió esa misma noche. A la sexta semana, durante un apagón, vi una figura en el pasillo. No tenía rostro, solo una silueta alargada, encorvada, con extremidades demasiado largas. No se movía, pero yo sentía que sonreía. Cuando volvió la luz, había una hoja de papel bajo mi puerta. Solo decía: «Escoge, tu madre o tú». Y al reverso: «Tienes 7 días». Intenté ignorarlo. Me convencí de que todo era parte de un delirio inducido por el estrés. Pero cada noche, el apagón era más largo, y las voces comenzaron a hablarme. Primero eran susurros, luego gritos, insultos, amenazas. Me llamaban traidor, me recordaban lo que pedí. Al tercer día, encontré a mi madre llorando frente a la estufa encendida. Me miró y dijo: «No puedo dormir, alguien me habla por las noches, dice que esto no es real, que estoy muerta». No supe qué responder. ¿Era verdad? ¿La había traído de vuelta? ¿O solo había invocado una copia, una ilusión, una marioneta? Esa noche decidí terminarlo. Fui al lugar donde hice el pacto. Repetí los pasos, desesperado. Esta vez apareció una opción que antes no estaba: renunciar. La seleccioné y otra frase apareció: «Muy tarde, ya eres parte del contrato». No dormí esa noche.
A las 3:33, el apagón llegó, pero esta vez no duró 33 segundos, duró 33 minutos. En ese tiempo no podía moverme. La figura entró a mi habitación, caminó lentamente como si flotara. Su cara, o lo que tenía por cara, se acercó a la mía. Sentí su aliento frío, y entonces, con voz como vidrio quebrándose, me dijo: «Elegiste el alma equivocada». Desperté tirado en el suelo. Había vomitado algo negro. Mi madre ya no estaba. Nadie la recordaba. Sus cosas se habían ido. Fotos, documentos, incluso su registro médico, como si nunca hubiera existido. Pero lo más aterrador fue que, al mirarme al espejo, vi su reflejo, de pie detrás de mí, sonriendo. Desde entonces, cada noche a las 3:33, el apagón vuelve. Y cada noche, ella aparece un poco más cerca del espejo. He intentado mudarme, cambiar de país, dejar de dormir. Nada sirve. A veces escucho su voz desde dentro de mi cabeza, repitiendo palabras sin sentido. Y otras veces, las uñas. Siempre las uñas. Sé que el pacto no se trataba de salvarla, era una trampa, una prueba. El demonio no quiere mi alma, ya la tiene. Lo que quiere es que viva con la culpa, que recuerde cada día que hice un trato sin leer la letra pequeña. Y lo peor es que volvería a hacerlo. El aliento del diablo. A veces me pregunto cómo sigo con vida después de lo que viví. Me llamo Rubén y esto ocurrió hace unos 5 años, cuando aún vivía con mis padres y hermanos en una colonia tranquila de Monclova. Yo cursaba la preparatoria y nuestra vida era bastante normal, hasta que conocí a Mukami. Ella vivía justo al lado. Su familia era originaria del África Occidental y se dedicaban a la sanación espiritual. Usaban amuletos, vendían hierbas, velas rituales, leían el aura y las cartas. Mukami era amable y misteriosa, y desde el primer día que cruzamos miradas, supimos que íbamos a ser amigos. Me contaba historias extrañas sobre las enfermedades del alma, y aseguraba que muchas veces lo que la gente llamaba locura o mala suerte era obra de entidades oscuras. Su casa siempre olía a humo de incienso y tenían gallinas negras, gatos y otras criaturas que no pude reconocer. Un día, al volver de clases, vi que la casa de Mukami estaba hecha cenizas. Los vecinos decían que el fuego comenzó de repente, pero que los que vivían allí lograron salir, al igual que los animales, que escaparon por todos lados. Mukami estaba viva. Me mandó un mensaje días después. Si algo raro empieza a pasar, llámame. Dejo algo en tu patio, te protegerá. Cuídate del aliento del diablo. No entendí nada. Semanas después comencé a despertar con marcas en el cuerpo, rasguños finos, dolor de espalda y una sensación persistente de que algo se deslizaba por mi cama. Lo ignoré pensando que era estrés, hasta que una noche sentí como una fuerza invisible me oprimía el pecho, como si una cuerda me envolviera el torso. No podía respirar, me paralicé. Me llevaron al médico, me inyectaron algo y mejoré por un tiempo. Mi padre nos anunció con alegría que nos mudaríamos a Saltillo, a una zona más tranquila llamada Lomas de Lourdes. Parecía una buena oportunidad para empezar de nuevo, y dejamos atrás la antigua casa con sus recuerdos extraños. Pero el pasado no se quedó allá. Ya en la nueva casa, una noche escuché un roce, como si algo se arrastrara cerca de mi cama. Me congelé. Esa sensación era la misma.
Días después comenzaron a aparecer animales muertos dentro de la casa. Un ratón, una ardilla. Algo no estaba bien. Una noche vi algo que cambió todo. Una sombra se deslizó bajo mi cama. Me lancé a encender la luz, pero no encontré nada. Hasta que la vi. A las 2 de la madrugada, algo tocó mis pies. Abrí los ojos y ahí estaba. Una serpiente gigantesca, con escamas negras como el carbón y 2 protuberancias en la cabeza. Me lanzó una mordida. Apenas pude cubrirme con la sábana. Cuando encendí la luz, había desaparecido. Llamamos a control animal. No encontraron nada, pero sí hallaron a mis 2 gatos sin vida en el jardín y a nuestro perro, rígido y seco, como si llevara semanas muerto, aunque apenas habían pasado unas horas. El hedor era insoportable. Aquella noche me armé de valor. Tenía mi celular a mano y me quedé despierto. A las 3 de la mañana, el sonido volvió. Un bufido largo y grave. Alumbré con la linterna. Y ahí estaba de nuevo. Era la misma serpiente, pero más grande, con unos ojos rojos encendidos y una lengua que se agitaba con una violencia sobrenatural. Me miraba como si me conociera. No pude reaccionar. Me mordió el brazo y se desvaneció como una sombra evaporándose en el aire. El veneno me debilitó. Vomité una sustancia verde, pestilente. La mordida se puso negra, como si la carne se estuviera pudriendo. Tenía fiebre, delirios y mis brazos se encorvaban solos, como si ya no me obedecieran. Fue entonces cuando mi madre, desesperada, contactó a alguien y apareció Mukami. Llegó con una caja llena de polvos, velas y huesos. Hizo una limpia con un humo espeso que olía a tierra mojada y algo más, como metal oxidado. Dijo que un espíritu había poseído a uno de los animales de su familia y que el incendio no fue accidental. Era una entidad antigua que buscaba un huésped humano. Aseguró que la mordida no era física, sino espiritual, y que si no se purificaba la casa, la cosa volvería, pero esta vez a quedarse. Después del ritual empecé a mejorar. Dormí una semana entera, sin interrupciones, sin ruidos, sin visiones. Mis heridas cicatrizaron de forma extraña, como si nunca hubieran estado ahí. Meses después, regresamos al hospital a mostrar las marcas y preguntar si podían identificar la víbora. Tras ver las fotos, un médico viejo nos dijo en voz baja: «Eso parece una serpiente cornuda, pero no debería existir aquí. Si fue esa, debiste estar muerto. El veneno de esa criatura no tiene cura». Mukami solo sonrió cuando se lo conté. Me entregó un nuevo amuleto y me dijo: El diablo no siempre ataca con fuego. A veces solo espera a que te duermas. La casa del cuarto día. Lo primero que escuché cuando el casero me entregó las llaves fue: «El cuarto día, no lo abras». No dijo más. Me miró con ojos apagados, me entregó el sobre y subió a su carro sin despedirse. Era un hombre viejo, encorvado, con manos temblorosas y una mirada vacía. Creí que era una broma, una frase excéntrica de alguien que vivía solo por demasiado tiempo. La casa estaba ubicada en las afueras de Medellín, en un sector casi rural, donde el concreto daba paso al musgo y la bruma se pegaba a los árboles como un sudario. La arquitectura era inusual para la zona. Estilo gótico, columnas puntiagudas, ventanales cubiertos de vidrio rojizo y un techo alto que hacía eco con cada paso. Tenía 5 habitaciones, pero según el casero, 4 eran suficientes. Yo buscaba aislamiento, paz para terminar mi tesis de arquitectura funeraria. Años de estudiar cementerios, mausoleos, criptas y estructuras diseñadas para los muertos me habían llevado a interesarme por lo simbólico, lo oculto, lo que no se menciona en voz alta. Por eso, la casa me pareció perfecta.
Los primeros 3 días fueron tranquilos. Ordené mis libros, limpié el polvo, revisé los planos viejos que encontré en un baúl. No noté nada extraño, salvo una incomodidad leve, como si la casa respirara. A veces creía oír crujidos en habitaciones que no usaba, o sentía corrientes de aire frías sin origen claro. Pero nada lo suficientemente raro como para alarmarme. La mañana del 4.º día me despertó un sonido nuevo. No era la madera crujiendo, era algo más orgánico, como si algo húmedo y pesado se arrastrara dentro de las paredes. Revisé cada cuarto. Nada. Pero al subir al 2.º piso, la vi. Una puerta que no estaba antes. Era imposible no haberla notado. Una puerta blanca, sin marco visible, perfectamente alineada con el muro. No tenía pomo, solo una hendidura vertical como una cicatriz. Me acerqué. Sentí algo. Una vibración leve en los huesos, un zumbido que no provenía del oído, sino de adentro, como si mi estómago intentara advertirme de algo. Y entonces, una respiración al otro lado. Lenta, grave, húmeda. Me congelé. No quise tocarla. El resto del día me sentí como en un sueño. El tiempo pasaba raro, perdía minutos, miraba el reloj y, sin darme cuenta, habían pasado horas. Escuchaba pasos detrás de mí, pero al girarme no había nadie. Por la noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, soñaba con agua. No agua clara. Un océano espeso, negro, sin fondo. Cuerpos flotando en silencio, algunos sin rostro, otros abiertos en canal. Y al fondo, una figura, alta, lenta, con brazos demasiado largos, sin rostro, solo una boca. Y cuando la abría, salían números. 4, 4, 4. El 5.º día desperté gritando. La puerta seguía ahí, pero ahora tenía un pomo. Puse muebles delante, embarré sal con las manos temblando, coloqué un espejo frente a la puerta. En el reflejo, la puerta no aparecía. Bajé al sótano, forcé la cerradura con una herramienta de dibujo. Lo que encontré no era un depósito común. Las paredes estaban marcadas con símbolos. Círculos con letras invertidas, manos dibujadas al carbón, velas derretidas pegadas al suelo y un papel chamuscado con la frase: «No lo dejes salir el 4.º día». Pero ya era el 5.º. Cuando subí, la puerta estaba abierta. Y detrás de ella no había un cuarto. Había algo más. Un pasillo oscuro, cubierto de humedad. Las paredes estaban vivas, pulsaban, se contraían como una garganta. La luz no entraba. El aire era denso, pesado, y olía a carne en descomposición. Y al fondo había una silla. En esa silla estaba yo. Pero no era exactamente yo. Era pálido, ojeroso, la piel pegada a los huesos, los ojos hundidos, completamente negros. Sonreía, pero no con la boca, sino con el rostro entero. Me hizo un gesto. «Ven». Di un paso. Solo uno. El suelo se hundió bajo mis pies como barro, y entonces él habló, con mi voz. «Siempre fuiste el reemplazo». Todo se volvió negro. Desperté en el suelo, sangrando por las palmas. La puerta ya no estaba, no quedaba rastro. Creí que todo había terminado. Pero algo cambió en mí. Los espejos comenzaron a fallar. Mi reflejo a veces parpadea cuando yo no lo hago. Tengo lapsos en blanco. Me encuentro objetos en el bolsillo que no reconozco.
piedras negras, papeles con símbolos, dientes. Y cada vez que llega el cuarto día de la semana, siento la puerta cerca. Aunque ya no esté en esa casa, siento el pomo, girando desde dentro. Y en los sueños, ya no soy yo el que flota en el océano. Soy la figura que espera en el fondo, con brazos largos y una boca llena de números. 4, 4, 4. La casita de las muñecas. No soy de creer en cosas paranormales. Siempre he sido el tipo lógico, el que encuentra explicaciones racionales a todo, incluso cuando no las hay. Pero hay cosas que, si las ves, si las vives, si las sobrevives, te obligan a replantearlo todo. Esto no es una historia con moraleja, es una advertencia. Mi hermana, Sofía, tenía 14 años cuando empezó todo. Una tarde, nuestra madre volvió de una venta de garaje con una enorme sonrisa y una casita de muñecas bajo el brazo. Era vieja, de madera tallada, con puertas y ventanas diminutas, detalles absurdamente elaborados y un acabado que parecía sacado de un museo. La puso en la habitación de Sofía, sin preguntarle. La señora que me la vendió dijo que era muy especial. Perteneció a una niña de por aquí, pero nadie la quiso después de que ella, desapareció. Yo solté una carcajada. ¿Desapareció? ¿Y pensaste que era buena idea traerla? Mi mamá me dio un golpe suave en el brazo. Deja de asustar a tu hermana. Lo extraño fue que Sofía no pareció asustada, solo incómoda. Se quedó observando la casita como si la conociera de antes. Me llamó la atención, pero lo dejé pasar. Esa noche, mientras pasaba frente a su cuarto, escuché que hablaba sola. Me asomé. Estaba de rodillas frente a la casita, abriendo las pequeñas puertas con lentitud, murmurando algo que no logré entender. Me reí. ¿Jugando a las muñecas a tu edad? Pensé que ya habías superado eso. Ella no respondió, solo cerró la puerta de golpe. Pasaron los días y empezó a comportarse diferente. Ya no salía tanto del cuarto, se veía pálida, ojerosa. Le pregunté qué pasaba, pero siempre respondía con evasivas. Una noche, no podía dormir. Fui a la cocina por agua y, al volver, noté que la puerta del cuarto de Sofía estaba entreabierta. Algo me hizo detenerme. Escuché una voz, no la suya, una voz aguda, extraña, casi como si un niño estuviera tarareando una canción rota. Entré de golpe. Ella estaba dormida y la casita abierta. Me acerqué. En una de las habitaciones diminutas había una muñeca, pequeña, de porcelana cuarteada, con un vestido antiguo y ojos grises que no reflejaban la luz. Estaba sentada justo frente a una puertecita diminuta, como si estuviera esperando. No dije nada, cerré la casita y me fui. Me convencí de que estaba imaginando cosas, que era solo una muñeca vieja y que mi mente me estaba jugando bromas. Pero las cosas empeoraron. Sofía empezó a tener pesadillas. Gritaba por las noches, decía frases que no tenían sentido. Ella ya no quiere estar encerrada. Dice que me toca a mí ahora. Mi madre pensaba que era estrés, que era la edad. Yo empecé a preocuparme de verdad cuando noté que la muñeca no estaba siempre en la misma habitación de la casita. A veces aparecía en una sala diminuta, a veces en el baño en miniatura, siempre sola. Y una madrugada, cuando fui a revisar por qué Sofía no respondía a mis golpes, la encontré dormida y la muñeca estaba sentada sobre su pecho.
Fue la primera vez que sentí miedo real. La tiré al suelo, furioso. Se rompió el brazo izquierdo. Pensé que todo había terminado. Pero a la mañana siguiente estaba otra vez en su habitación, entera, intacta y con ambos brazos. Se lo conté a mamá, no me creyó, por supuesto. Esa noche la muñeca apareció en mi cuarto, sobre mi escritorio, mirándome. Me acerqué lentamente. Estaba sonriendo. Esa sonrisa pintada y torcida que parecía cambiar con la luz. La arrojé al armario, cerré con llave y me fui a dormir en la sala. Pero empecé a soñar con ella. En el sueño yo era pequeño. Caminaba por un pasillo sin fin, con puertas diminutas a los lados. En cada una de ellas escuchaba llantos, voces de niños pidiendo ayuda, y al fondo estaba ella. Ya no era una muñeca, era una niña, pequeña, sucia, con los ojos vacíos. Me señalaba. Ahora tú la cuidas. Yo ya no quiero estar ahí. Desperté sudando y con el brazo izquierdo, sangrando, como si algo me hubiera rasguñado desde adentro. A la mañana siguiente, Sofía ya no hablaba. Se quedaba horas frente a la casita, abriendo y cerrando las puertas, murmurando cosas en otro idioma. Un día le toqué el hombro y se volteó de golpe. Sus ojos no eran los suyos. No sé cómo explicarlo. Eran más claros, más opacos, como los de la muñeca. Le exigí que dejáramos de jugar con eso. Le grité. Le pedí que me mirara. Ella sonrió. Ella dice que le gustas, que tú podrías durar más tiempo. Esa misma tarde tomé la casita y la muñeca y las arrojé a la basura. Le rogué a mamá que no la volviera a traer, que Sofía necesitaba ayuda. Me ignoraron y esa noche ambas cosas estaban de nuevo en su habitación. Mamá juró que no las había traído de vuelta, que incluso había vaciado la basura. Esa noche escuché pasos, pequeños, rápidos, como si alguien caminara por el techo. Fui al cuarto de Sofía, vacío. Solo estaba la casita abierta y la muñeca de pie. Jamás la había visto de pie. Me acerqué lentamente. Al fondo de la casita había un espejo, diminuto. Y en ese espejo, reflejada, no estaba la muñeca. Estaba Sofía, golpeando el cristal, llorando, gritando sin voz. Retrocedí, caí. Cuando levanté la vista, la muñeca ya no estaba. Pasaron 2 días. La policía no encontró rastro de ella. Su cama intacta, la ropa colgada, como si se hubiera desvanecido. Y la casita vacía, excepto por una habitación, la del fondo, donde ahora está una nueva muñeca. Misma ropa, mismo cabello, pero el rostro es idéntico al de Sofía. Intenté destruirla, arderla, romperla. Nada funciona. Y desde hace 3 noches la he empezado a soñar. Ya no me habla, solo me observa. Y cada vez está más cerca. Y esta mañana la encontré sobre mi cama, con una nota escrita a mano. Te toca cuidarla, como ella te cuidó a ti. Gracias por abrir la puerta. Ahora escucho pasos pequeños cuando intento dormir. Sé que no duraré mucho más. Sé que ya me está mirando desde adentro. Sé que, muy pronto, seré parte de la casita. Desde el 603. Me mudé al apartamento
603 de un edificio antiguo en Chapinero a finales de julio. Era un arriendo barato, en una zona relativamente tranquila para ser Bogotá. La fachada era gris, con balcones de hierro corroído y paredes agrietadas por el tiempo. Nada nuevo, nada lujoso, solo un espacio donde terminar de escribir el libro que me estaba desmoronando la vida. El portero, un hombre flaco y pálido, de nombre Gilberto, me entregó las llaves con una sonrisa tibia. El anterior inquilino dejó todo limpio, me dijo, pero si oye algo, no siempre es lo que parece. Lo ignoré. Llevaba 2 años viendo cosas que no eran lo que parecían, plazos incumplidos, ofertas editoriales fantasmas y la sensación persistente de que nadie leía mis textos porque simplemente no eran buenos. El apartamento tenía una habitación, cocina pequeña y una sala con un ventanal que daba a la avenida. No estaba mal. Lo único raro era el cuarto del fondo. Una especie de bodega sin ventanas, cerrado con pestillo por dentro. Cuando pregunté por la llave, Gilberto solo encogió los hombros. Siempre ha estado cerrado así. Nadie lo ha abierto en años. Los primeros días pasaron tranquilos. Compré una silla cómoda, colgué algunos cuadros y me encerré a escribir. Solo salía por café o cigarrillos. Bogotá en julio estaba empapada en lloviznas intermitentes. A veces creía que la neblina se metía conmigo al apartamento, o tal vez no era neblina. Al cuarto día empecé a notar cosas. Cosas pequeñas. El reloj de la cocina se atrasaba 10 minutos cada noche. La lámpara del escritorio titilaba a las 3:21 de la mañana. Y cada mañana encontraba la puerta del cuarto del fondo, sin el pestillo. No la abría. Nunca la abrí. Fue en la madrugada del 7º día cuando escuché la voz por primera vez. Era apenas un murmullo, apenas una sílaba, como un susurro sostenido desde la pared. Venía desde el cuarto cerrado. ¿Hola?, pregunté, estúpidamente. El murmullo cesó. El aire en la sala cambió. Se volvió más denso, como si el edificio contuviera la respiración. Desde entonces, todas las noches a la misma hora, la voz regresaba. A veces decía mi nombre, Santiago. Otras veces, frases que no comprendía. No fue aquí. Aún respira. Ya casi. Empecé a grabar con mi celular. No captaba nada. Ni un solo ruido. Ni un solo eco. Fui a preguntar a los vecinos. El 601 lo ocupaba una señora llamada Cecilia, profesora retirada. Me miró raro cuando le mencioné el 603. ¿Ahí vive usted solo?, preguntó. Sí. ¿Por qué? Es que hace unos años vivía un muchacho ahí, como usted. También escribía. Empezó a decir que alguien lo espiaba desde el cuarto cerrado. Se volvió loco. Gritaba por las noches. Una vez lo encontraron rascando la pared con una cuchara. Y luego, un día, simplemente desapareció. Nadie lo volvió a ver. Su mamá vino desde Bucaramanga a buscarlo. La policía entró. El cuarto seguía cerrado. Le di las gracias, algo incómodo. Caminé de regreso, pensando que solo eran coincidencias, nada más. Esa noche, la voz dijo algo nuevo. ¿Tú también escribes? Una madrugada, incapaz de dormir, decidí grabar con la cámara del celular, apuntando a la puerta del cuarto sellado. Coloqué el teléfono en el suelo, encendido, y me senté a observarlo. A las 3:21 en punto, el pestillo giró. La puerta se abrió un par de centímetros, no más. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Me acerqué en silencio, cámara en mano. No había luz dentro, solo una negrura absoluta, densa, como humo espeso. Grabé durante 3 minutos. Luego cerré de nuevo, aseguré el pestillo y revisé el video. Nada. La grabación mostraba la puerta cerrada todo el tiempo, sin movimiento, sin sonido, sin absolutamente nada.
Una noche desperté con el sonido de pasos, claros, suaves, descalzos. Alguien caminaba dentro del apartamento. Me levanté con el corazón galopando. Tomé el palo de escoba que tenía junto a la puerta. La sala estaba vacía, la cocina también. Y entonces vi la puerta del cuarto, completamente abierta. Lo que vi dentro no fue una habitación. Era otra cosa. Un espacio completamente blanco, sin paredes ni techo visibles. En el centro, una silla de ruedas oxidada giraba lentamente sobre su eje. A su alrededor, papeles esparcidos por el piso. Páginas con mi letra. Fragmentos de textos que no había escrito aún. Y al fondo, recostado contra una pared que no podía enfocar bien, estaba un hombre. Delgado, vestido de negro, con una máscara de papel maché, sin boca ni ojos. Me miró sin moverse. No pude respirar. No podía siquiera gritar. Solo retrocedí, cerré la puerta y empujé el mueble más pesado que tenía contra ella. Desde el día siguiente empecé a notar más cambios. Los textos que dejaba en el escritorio aparecían corregidos, con frases tachadas, con párrafos agregados por alguien más, siempre firmados con mis iniciales. Mis llamadas se desconectaban solas. Mi reflejo en el espejo del baño sonreía un segundo más tarde que yo. Empecé a soñar con el hombre de la máscara. Siempre estaba detrás de mí. A veces me susurraba: «Ya casi terminas». Fui a hablar con Gilberto. Exigí saber quién más tenía llaves del apartamento. Me miró serio, con ojos vidriosos. Nadie. El 603 no se arrienda desde hace 4 años. «¿Cómo que no? Yo vivo ahí. Usted me lo entregó». «Muchacho, ese apartamento está vacío desde que el último inquilino se lanzó desde el balcón en el 2019. Lo insulté, grité, me echó del edificio, pero algo dentro de mí sabía que decía la verdad. Desde ese día dejé de salir. El mundo allá afuera se volvió inconsistente. Gente con caras borrosas, ruidos que no tenían fuente. Mi nombre aparecía escrito en sitios donde jamás había estado. La ciudad parecía seguir, pero sin mí. El apartamento ya no me pertenecía. Cada mañana, al despertar, encontraba la puerta del cuarto completamente abierta, y cada vez lo que había dentro cambiaba. Una vez vi una réplica exacta de mi infancia, otra vez el cuerpo de mi madre en una cama de hospital, otra vez un escritorio con una pistola sobre una nota que decía «Hazlo bien esta vez». El día que lo entendí todo, fue el último. Me desperté y lo vi frente a mí, sentado en mi propia silla. Era yo. Mismo rostro, mismo cuerpo, solo que sus ojos eran completamente negros. Sonrió. «¿Sabes qué es este lugar, Santiago?». No respondí. «Es un eco, un fragmento de ti, de lo que dejaste sin terminar». Se levantó. «Tu historia necesitaba un final, solo eso». «¿Qué eres?». «Soy el final que evitaste escribir, el que tenías miedo de enfrentar». Me extendió una hoja, un texto completo, mi novela, página por página, pero al reverso estaba mi firma y una frase escrita en rojo: «La única forma de cerrar una historia es habitándola». Lo último que recuerdo es entrar al cuarto con él. Ahora estoy aquí, en este blanco eterno, reescribiendo, corrigiendo. Afuera, alguien más ocupa el 603, alguien que escribe. Y la puerta ya empieza a abrirse. La casa donde no entras 2 veces.
fue curiosidad, fue hambre. Hambre de respuestas, de verdad, o de algo que me sacara del agujero en el que había caído. Perdí a mi hermana hace 3 años. No murió. Desapareció. Salió una noche a grabar un video en una casa abandonada, al final de un camino rural donde ni los perros se atreven a ladrar. Esa casa no figura en los planos, no tiene dirección. Pero hay un patrón. Todo el que entra no vuelve a salir igual, si es que vuelve. Yo sí volví. A veces creo que debí quedarme allá adentro. La llaman la Casa del Ojo. Dicen que es un lugar de paso, un nido entre planos. Otros la describen como un santuario para un dios antiguo al que hay que ofrecerle partes, de uno mismo o de otros. La noche que entré, el viento dejó de moverse. Ni ones, ni grillos, ni ramas, nada. Solo un zumbido suave, casi imperceptible, como si la misma tierra se quejara en voz baja. La puerta se abrió sola, y algo en mi mente me susurró: ya estás dentro. No hay vuelta atrás. El interior parecía moverse como un intestino vivo. Los pasillos se alargaban, las paredes respiraban. Pisé madera blanda, caliente, como carne bajo la piel, y en cada habitación, una ofrenda. Una lengua sobre un plato de mármol, un par de ojos flotando en un frasco, un mechón de cabello amarrado con un hilo rojo. La casa no estaba abandonada, estaba en uso. Encontré un diario, páginas manchadas con tinta, sangre y desesperación. Cada entrada hablaba de un ritual, de cómo hacer contacto, de cómo evitar ser devorado, y al final, una frase escrita una y otra vez: la casa toma lo que necesita. Tú decides qué entregas. Sentí que alguien me observaba, no con ojos, con conciencia. La casa sabía que estaba allí. Escuché pasos detrás de mí, pero al girar, solo vi espejos. Decenas de ellos reflejaban una versión de mí mismo, llorando, gritando, mutilándome. Cada paso que daba era un pacto. Llegué a un salón con símbolos en el suelo. Círculos hechos con dientes humanos, velas negras ardiendo en silencio. Al fondo, un altar, y en él, el celular de mi hermana. Encendido, reproduciendo un video en bucle, su rostro distorsionado, hablando en un idioma que no existe en este mundo. Me arrodillé y sin entender por qué, supe lo que debía hacer. Corté la palma de mi mano y dejé que la sangre goteara sobre el altar. Las velas temblaron, el aire se volvió espeso. Y entonces, escuché su voz, justo detrás de mí. No debiste venir. Era ella, pero no era ella. Sus ojos no tenían iris, su piel colgaba como si no perteneciera a su cuerpo, y su voz estaba llena de todas las voces del mundo. ¿Qué te hicieron?, pregunté temblando. No me hicieron nada, yo elegí quedarme. ¿Por qué? Porque aquí no hay dolor, no hay tiempo, solo voluntad, y ahora tú también debes elegir. Vi mi reflejo. Estaba llorando, pero no por miedo, sino por saber en el fondo que yo también quería quedarme. La casa te da lo que necesitas, pero toma lo que ya no puedes recuperar. Y en mi caso, eso era mi fe, mi identidad, y al final, mi cuerpo. Desperté fuera de la casa. La puerta estaba cerrada con cadenas que no estaban antes. Tenía heridas en los brazos, mi voz no salía, y en el bolsillo, el celular de mi hermana. Reproduje el video, ella me miraba directamente. Bienvenido a casa, dijo,
y la pantalla se apagó sola. Desde entonces, la casa ya no está en el mapa, pero yo la veo en cada reflejo, en cada sombra, en cada sueño, porque una parte de mí nunca salió de ahí y ahora, todas las noches, alguien más entra. A veces soy yo, a veces podrías ser tú. El último hombre que rezó. No queda nadie, no en el sentido biológico. Aún caminan cuerpos, sí. Aún se escucha el crujir de pasos sobre la ceniza. Pero humanos, ya no. Yo fui el último que rezó. Y el primero en ser escuchado. Todo comenzó la noche en que se detuvieron los relojes. No fue una explosión, ni una plaga, tampoco una invasión. Fue algo más sutil, más antiguo. Como si Dios decidiera cerrar los ojos y abrir la boca. No sé cuánto tiempo ha pasado. El sol ya no nace donde solía. Las calles están torcidas. Los edificios sangran de los cimientos. Y los rezos no suben, bajan. Yo recé en voz alta, de rodillas, sin saber que cada palabra alimentaba algo enterrado bajo las ciudades. Algo que llevaba milenios dormido, algo que necesitaba ser invocado por fe, no por sangre. Y fui escuchado. Primero vinieron las voces. No las típicas voces internas que susurran tus errores. Estas venían del concreto, del agua, de los pájaros muertos en los cables. Me hablaban en un idioma que ardía en los oídos. Me prometían redención, paz eterna, un nuevo mundo, construido sobre el polvo del anterior. Y yo acepté. Yo acepté rezar más fuerte. Los otros comenzaron a cambiar, a hablar en sueños, a caminar hacia el horizonte sin comida ni agua, a arrancarse los ojos para no ver lo que vendría. Y cuando llegó, no tenía forma. Era una conciencia, una presencia que no necesitaba cuerpo para desgarrarte desde adentro. Vi a mi madre pudrirse de pie mientras me decía que todo estaba bien. Vi a los niños cantar canciones que nadie les enseñó. Vi a los perros aprender a rezar. ¿Y qué hice yo? Seguí rezando, porque cada plegaria era respondida con visiones, con respuestas, con comprensión. El precio, mi mente. Ya no sueño. Solo veo fragmentos de un futuro donde el cielo se abre como un ojo y del centro cuelga una lengua que arrastra las almas de los que aún recuerdan su nombre. Una noche encontré una iglesia enterrada en escombros. Los vitrales lloraban sangre espesa y el altar tenía grabado un mensaje. Quien lo despierte se quedará con él. Lo entendí tarde. Cada oración fue una piedra removida, una cadena rota, un susurro despertado. Yo liberé al devorador de rezos. Ahora camino por ciudades en ruinas, predico a los muertos, muerdo palabras en lenguas olvidadas, y donde piso, la tierra se pudre. Soy la respuesta a mi propia plegaria, el eco de un mundo que pidió salvación y recibió hambre. Porque lo que estaba dormido no era un dios, era la ausencia de uno. Dicen que aún hay alguien escuchando, una niña que reza en voz baja desde algún rincón del planeta, sin saber que cada amén es una gota más en el océano de horror que yo abrí. Yo fui el último hombre que rezó, y el primero en arder por ello. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te quiero mucho, amiguito, que ve mis videos.
Espero nunca seas protagonista en mis tenebrosas historias. No olvides dejar tu like. Lo apreciaría muchísimo. Hasta la próxima.